Volver a la casa de mi abuela no fue fácil. Aunque ella ya llevaba más de un año fallecida, nadie había tenido el valor de entrar después del velorio. Sus cosas seguían allí, intactas, como si en cualquier momento fuese a cruzar la puerta con su andar lento y esa mirada cansada pero cálida. Yo crecí en esa casa. Pasé muchos veranos corriendo por sus pasillos de madera vieja, ayudándole a cuidar su jardín, o simplemente mirando televisión mientras ella tejía en su sillón preferido. Era mi lugar seguro cuando era niño. Pero al volver ahora, después de todo ese tiempo, algo se sentía distinto. No era solo el polvo o el silencio, era algo más. Fui solo, como siempre. No tengo hermanos, y mis padres viven en otro país. Solo me acompañaba Lolo, mi gato negro de ojos ámbar, que dormía en el asiento trasero del coche mientras conducía por aquella carretera rural llena de curvas. Él tampoco parecía muy cómodo. Estaba inquieto. Se levantaba, maullaba bajo, como si algo le molestara. Pensé que solo estaba nervioso por el viaje, pero después entendería que no era eso. La casa se alzaba igual que la recordaba, aunque más apagada, como si le faltara alma. Las cortinas seguían cerradas, y al abrir la puerta, el aire denso y estancado me golpeó de inmediato. Lolo no quiso entrar. Se quedó en el umbral, con el lomo erizado y los ojos fijos en algún punto dentro del salón. Lo obligué a entrar, tomándolo en brazos. Se resistió un poco, pero luego se calmó, aunque sus orejas seguían alertas. Pasé el resto del día limpiando lo básico. Saqué trastos viejos, abrí ventanas y desempolvé muebles. La cocina tenía ese olor a madera húmeda y especias que siempre la caracterizó, y mi abuela aún tenía frascos con hierbas secas alineados con una precisión casi obsesiva. Encontré también algunas fotos antiguas enmarcadas, donde aparecía ella mucho más joven, abrazando a un gato que se parecía muchísimo a Lolo. Por un segundo, me detuve a mirar la foto. El parecido era inquietante. Mismo color de pelaje, misma mirada profunda, misma mancha blanca bajo la oreja izquierda. Pero esa foto debía tener más de 40 años. Ya en la noche, me instalé en el antiguo cuarto de invitados. No quería dormir en la habitación de mi abuela. Me parecía una falta de respeto. Lolo, por su parte, no paraba de caminar por la casa. No se recostó en ningún lugar, no comió, no bebió agua. Solo caminaba y olfateaba rincones oscuros, como si buscara algo. Varias veces lo vi sentado frente a la puerta del sótano, completamente inmóvil, como si escuchara algo al otro lado. Pensé que quizás estaba estresado por el cambio de ambiente, así que lo dejé tranquilo. Pero antes de dormir lo encontré en el baño, observándose en el espejo. Estaba tan quieto, tan concentrado, que me dio escalofríos. Cuando me vio, soltó un maullido seco y salió corriendo hacia el pasillo. Esa noche dormí mal. Los crujidos de la casa eran más intensos que antes. Parecía que alguien caminaba por el techo, o que alguien respiraba en el pasillo. Varias veces desperté de sobresalto, y en una de esas ocasiones vi a Lolo sentado frente a la puerta, mirándome. Solo eso, observándome, sin moverse, sin parpadear. No sabía por qué, pero algo en su mirada no era la de siempre. Era más profunda, más consciente, como si supiera algo que yo no, y lo peor es que sentí que, por un instante me juzgaba, como si yo fuese el intruso, como si la casa ya no fuera mía, como si le perteneciera a él. Los días siguientes al regreso fueron tranquilos en apariencia. Terminé de limpiar lo más urgente, organicé algunos documentos y empecé a empacar cosas que quería llevar conmigo. Pero aunque todo parecía estar en orden, la sensación incómoda seguía allí, como una bruma invisible que cubría cada rincón de la casa. Y lo que más me perturbaba era Lolo. Siempre había sido un gato curioso, sí, pero también dormilón y cariñoso. Le gustaba echarse a mi lado mientras trabajaba en la computadora o seguirme de habitación en habitación. Pero ahora no quería contacto. Se alejaba cuando intentaba acariciarlo,
y sus ojos, antes dulces y tranquilos, se habían vuelto intensos, duros, casi humanos. Lo observaba en silencio y a veces tenía la impresión de que estaba analizando cada uno de mis movimientos. Comenzó a sentarse frente a las ventanas durante horas, mirando hacia afuera sin parpadear. A veces se giraba bruscamente hacia una esquina vacía de la habitación y empezaba a bufar, con el cuerpo erizado y la cola hinchada. Intenté grabarlo con el celular una vez, pero en el video solo se veía a Lolo mirando fijamente hacia un rincón oscuro. No había nada allí, ningún ruido, ninguna sombra. Pero él no dejaba de mirar. Una noche, me despertó un sonido extraño. Era como un golpe seco repetido en el pasillo. Me levanté medio dormido y abrí la puerta con cuidado. Lolo estaba allí, dándose cabezazos contra la pared. Golpeaba lento, una y otra vez, sin emitir ningún sonido. Me acerqué asustado y lo tomé en brazos. Él se quedó quieto, con el cuerpo tenso, pero sin resistirse. Me miró directamente a los ojos, y juro por lo más sagrado que vi algo que no debería estar allí. Era como si por un segundo alguien más me estuviera mirando desde dentro de mi gato. A la mañana siguiente, encontré una figura hecha con ramitas y hilos en la entrada del sótano. No recordaba haberla visto antes. Tenía forma de animal, pero distorsionada. Lolo la olió y se alejó corriendo. Me quedé allí, solo, con la figura en las manos y una sensación fría bajándome por la espalda. Esa casa que alguna vez fue mi refugio ya no me hacía sentir seguro. Todo lo contrario, las noches empezaron a volverse insoportables. Dormir era un lujo que no podía darme, no porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba. No era solo paranoia. Había momentos en los que abría los ojos de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, y veía a Lolo parado frente a mi cama, mirándome como si estuviera esperando algo. El sonido de pasos se repetía constantemente en la madrugada. Al principio creí que era mi imaginación, que los ruidos de la vieja madera eran solo eso. Madera vieja crujiendo con el frío de la noche. Pero hubo una noche en particular que me hizo dudar de todo. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché el sonido claro y definido de pisadas en el pasillo, lentas, pesadas. Me levanté armado con una linterna y salí a revisar. No había nadie, pero Lolo estaba allí, parado en la entrada del baño, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la oscuridad del fondo del pasillo. Maulló muy bajo, un sonido grave que nunca le había escuchado, como un lamento, y entonces, sin razón, todas las luces de la casa parpadearon por unos segundos antes de apagarse por completo. Corrí a buscar una vela. Mis manos temblaban tanto que me costó encenderla. Cuando lo logré, la tenue luz iluminó apenas el pasillo. Lolo ya no estaba allí. Lo llamé, pero no respondió. Caminé por la casa en silencio, sintiendo el aire más frío de lo normal. Encontré a Lolo en el salón, subido sobre la mesa, mirando hacia el techo. Sus ojos brillaban con un reflejo extraño. No reaccionó cuando me acerqué. Solo levantó una de sus patas y la mantuvo en el aire, como si señalara algo que yo no podía ver. No dormí más esa noche. Me senté en el sofá con la vela encendida y el gato a unos metros de mí, sin mover un músculo. En algún momento del amanecer, escuché algo que me dejó paralizado. Un susurro que venía desde la habitación de mi abuela. Era tan leve que apenas lo entendí, pero juraría que decía mi nombre. Pensé en llamar a alguien, pedir ayuda, buscar una excusa para no volver a pasar la noche allí. Pero, por alguna razón, algo me impedía hacerlo. Algo dentro de mí me decía que debía quedarme, que todavía no era el momento de irme. ¿Y Lolo? Lolo no dejaba de mirarme, como si supiera lo que estaba por venir, como si ya no fuera solo un gato. Durante el cuarto día en la casa, mientras revisaba una estantería baja en el dormitorio de mi abuela, encontré algo que no había notado antes. Había una caja de madera vieja, cerrada con una cuerda gruesa, y una pequeña cruz tallada en la tapa. No tenía cerradura, solo un nudo firme. Me costó unos minutos desatarlo,
Pero cuando finalmente abrí la caja, descubrí su contenido. Varias cartas sin enviar, fotografías en blanco y negro, y un cuaderno de tapas oscuras, con el cuero gastado por el tiempo. Lo abrí con cuidado. La letra de mi abuela era inconfundible, apretada, elegante, pero con un trazo nervioso en algunas partes. No era un diario común. Las primeras páginas hablaban de energías antiguas, de puertas invisibles que no debían abrirse, de animales como canales de comunicación entre planos. Había símbolos extraños dibujados con lápiz rojo, oraciones en un idioma que no reconocí, y nombres. Muchos nombres. Algunos estaban tachados, como si hubieran sido borrados del recuerdo. Mientras avanzaba en la lectura, una frase llamó mi atención. El espíritu se aloja en lo que no teme la oscuridad. Y justo debajo, otro texto más pequeño. Los ojos no mienten. Cuando dejen de parpadear, sabrás que ya no estás solo. Me quedé helado. No era supersticioso, pero algo en esas palabras me afectó profundamente. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo en la caja, pero la sensación de incomodidad no se fue. Al contrario, parecía haber despertado algo. Lolo apareció en la puerta del cuarto justo en ese momento. No maulló, no se movió, solo me miró. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo real de mi propio gato. Esa noche, volví a tener uno de esos sueños extraños. En él, mi abuela me hablaba desde una silla en la oscuridad, repitiendo una frase que no entendía. Él no quería irse. Él eligió quedarse. Desperté empapado en sudor, y Lolo, otra vez, estaba en la puerta del cuarto, observándome en silencio. El ambiente en la casa había cambiado por completo. Cada sonido parecía amplificado. El silencio ya no era paz, sino amenaza. Lolo se había vuelto más activo, pero no de forma normal. Lo veía moverse de noche por habitaciones en las que yo había cerrado la puerta. A veces se quedaba parado frente al espejo del pasillo, mirando su reflejo durante largos minutos. Parecía escuchar voces. Su comportamiento era cada vez más errático. Una tarde, mi primo Marcos vino a ayudarme con unos papeles. Llevábamos tiempo sin vernos y su presencia me alivió por unas horas. Hablamos en la cocina mientras tomábamos café, y Lolo se mantuvo escondido en otra habitación. Cuando Marcos preguntó por él, respondí con un gesto vago. No quería explicar lo que estaba pasando porque ni yo mismo lo entendía, pero apenas Marcos se levantó para ir al baño, todo ocurrió. Lolo salió disparado del pasillo y se lanzó contra él con una velocidad que no le había visto jamás. Le arañó la pierna con fuerza, maullando como si estuviera poseído. Marcos cayó al suelo y gritó, tratando de apartarlo. Yo reaccioné segundos después y logré sujetar al gato que se retorcía como si algo lo quemara. Cuando lo miré a los ojos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo rabia o miedo. Era otra cosa. Una expresión inteligente, fría, casi como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Lolo me bufó en la cara y se soltó de mis manos, corriendo a esconderse debajo del sofá. Marcos estaba en shock. No entendía qué había pasado. Yo tampoco. Lo ayudé a curarse la herida y, con una excusa tonta, le pedí que se fuera temprano. Necesitaba estar solo, pensar, entender. Lolo no salió durante el resto del día. Ni siquiera se acercó a su plato de comida. Cuando cayó la noche, volví a abrir el cuaderno de mi abuela, buscando respuestas, pero solo encontré más confusión. Una frase nueva que no había notado antes resaltaba en la mitad del libro. Una vez que el espíritu encuentra su voz, querrá hacerse escuchar. Cerré el cuaderno sintiendo que algo estaba por comenzar. Algo que ya no podría detener. Desde el ataque a Marcos, evité recibir visitas. Ya no podía disimular que algo extraño pasaba, y cuanto más intentaba entender, más preguntas surgían. Lolo se había vuelto impredecible. A veces parecía un animal común, dormía en el sillón o perseguía luces como cualquier gato. Pero había momentos,
especialmente al atardecer, en los que algo cambiaba en su comportamiento. Sus movimientos se volvían más lentos, más calculados. Sus ojos ya no parpadeaban, solo observaban. Una tarde, mientras ordenaba el armario del pasillo, encontré un espejo ovalado cubierto por una sábana vieja. Lo recordaba vagamente. Estaba en la habitación de mi abuela, pero había sido removido años antes sin explicación. Lo limpié por simple impulso, sin pensar demasiado. Lo apoyé contra la pared, frente a la entrada del sótano. Esa noche, escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído. Al salir de mi cuarto, encontré a Lolo frente al espejo. No se reflejaba, o mejor dicho, su reflejo estaba desfasado. Se movía unos segundos después que él. Me detuve en seco. Sentí un nudo en el estómago. Lolo giró la cabeza hacia mí, pero en el espejo, su imagen no lo hizo. El reflejo seguía mirando al frente, fijo, como si no nos viera. Quise acercarme, pero algo me lo impidió. El aire se volvió denso. El silencio era absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces, el reflejo de Lolo giró la cabeza lentamente hacia mí, pero el gato real ya no estaba allí. Se había escabullido en la oscuridad sin que yo lo notara. Me quedé parado, congelado, mirando ese reflejo que no correspondía a nada presente. En su lugar, los ojos del gato en el espejo brillaban con un resplandor rojizo, como brasas vivas. Corrí al cuarto, cerré la puerta y puse el escritorio contra ella. No sabía qué estaba haciendo, solo reaccionaba por instinto. Esa noche, dormí con las luces encendidas, el cuaderno de mi abuela en el regazo, y una sensación de que el espejo había sido un error. Un portal, una invitación. La mañana siguiente encontré algo aún más desconcertante. En la pared del pasillo, justo frente al espejo, habían aparecido palabras escritas con lo que parecía ser carbón o tierra húmeda. No estaban allí la noche anterior. Lo sé, porque pasé por ese lugar al menos 3 veces antes de encerrarme. Decían, él está despierto, tú lo trajiste. No entendía a qué se referían. ¿Yo lo traje? ¿A qué? ¿Cuándo? Sentí una angustia creciente al leerlas. Intenté limpiarlas, pero la mancha se extendía como si estuviera incrustada en la pintura. Fui al baño a lavarme las manos y al mirarme al espejo noté algo más. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido, los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me perturbó fue ver, en la parte inferior del espejo, reflejada una silueta oscura que se desvaneció cuando me giré. No había nadie allí, solo el eco de mi respiración agitada. Decidí grabar la casa. Coloqué el celular frente al espejo por la noche, apuntando directamente hacia el pasillo. Quería pruebas. Necesitaba saber si lo que vivía era real o una alucinación provocada por el encierro y el estrés. Me acosté esperando no tener pesadillas. A la mañana siguiente, revisé el video. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Silencio, oscuridad, un par de luces parpadeando. Pero pasadas las 3 de la mañana, algo apareció. Una figura borrosa cruzó lentamente el pasillo. Era baja, como un niño o un animal caminando erguido. El video era confuso, pero claramente se detenía frente al espejo. Y se giraba, como si mirara directamente a la cámara. Entonces, el rostro de Lolo apareció en el borde inferior de la pantalla, mirándome fijamente desde el marco. El archivo se corrompió justo después. Solo quedaba una imagen congelada. El reflejo de un gato, con ojos humanos. No volví a mirar ese espejo. Ni el video, ni la pared. Algo había despertado en esta casa, y si el cuaderno de mi abuela decía la verdad, ya no había marcha atrás. Porque si él estaba despierto, entonces yo estaba siendo observado. No solo por Lolo, sino por lo que ahora habitaba dentro de él. Comencé a evitar pasar por el pasillo durante la noche. Cada vez que me acercaba al espejo, sentía un peso en el pecho,
una especie de presión invisible que me empujaba hacia atrás, como si algo del otro lado intentara atravesarlo, como si estuviera esperando que yo lo mirara de nuevo, pero aún sin ver el reflejo, sentía los ojos de Lolo sobre mí, a todas horas. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo suave. Venía del armario de la habitación de mi abuela, justo al lado del cuarto donde yo dormía. Pensé que quizás era una corriente de aire o algún ratón, aunque nunca habíamos tenido problemas con eso. Pero el ruido no paraba. Era constante, lento, como si alguien tocara desde dentro, con los nudillos. Me levanté, tomé la linterna y crucé el pasillo, con el corazón golpeando fuerte. La puerta del armario estaba entornada, apenas abierta. Al empujarla, el rechinido seco de las bisagras resonó por toda la casa. Y allí, en el fondo del armario, vi algo que me hizo retroceder de golpe. 2 puntos brillantes, amarillos, como ojos de un animal, o algo peor. Alumbré con la linterna, pero no había nada, ni ojos, ni ruidos, solo cajas viejas, mantas, y un olor rancio que no recordaba. Revisé todo por dentro, nada fuera de lugar. Cerré la puerta con fuerza y regresé a mi habitación. Al día siguiente regresé al armario con la luz del sol y retiré las cajas del fondo, y allí encontré otra sorpresa. Grabadas en la madera interior, a la altura del suelo, estaban las mismas palabras que habían aparecido en la pared del pasillo. Él está despierto. Ya no me cabía duda. Esto no era producto del encierro, ni de mi mente cansada. Algo se estaba manifestando, usando los rincones olvidados de la casa como canales. ¿Y Lolo? Lolo era el vínculo, el mensajero. Pero lo que más me aterraba era la sensación creciente de que esto no era nuevo, que esto ya había pasado antes, que yo solo había llegado a continuar lo que mi abuela dejó sin cerrar. Después de lo del armario, supe que no podía seguir ignorando el sótano. Siempre había evitado bajar allí desde que volví a la casa. Era un lugar oscuro, húmedo, lleno de trastos viejos y recuerdos pesados. Pero el cuaderno de mi abuela tenía una nota en una de las últimas páginas que no me dejaba en paz. El sello está abajo. Nunca debe romperse. Si lo haces, él tomará forma. Esa tarde, bajé. Llevaba una linterna, el celular y una pequeña cruz de madera que encontré en el mismo cajón donde estaba el cuaderno. El aire era más frío de lo normal. Sentía el concreto del suelo vibrar bajo mis pies. No sabía si era imaginación o algo real. Al fondo del sótano, detrás de un viejo mueble cubierto con una sábana, encontré una trampilla. Estaba clavada con maderas cruzadas y tenía un símbolo extraño pintado con tiza blanca. Quité las maderas con esfuerzo. La trampilla rechinó al abrirse y una ráfaga de aire caliente subió desde el hueco. No esperaba eso. Era como si hubiese algo vivo allá abajo. Dentro, había una caja de metal oxidado. Al tocarla, sentí un pequeño cosquilleo en los dedos, como electricidad estática. La saqué con cuidado y la abrí. Dentro había objetos que no tenían sentido. Mechones de cabello, monedas antiguas, huesos pequeños envueltos en tela roja, y una figura tallada en piedra negra, con forma de gato, pero con un rostro deformado, casi humano. Al tocarla sentí una punzada en la nuca. Dejé caer la figura por el susto y escuché un ruido arriba, como si alguien hubiera corrido por el pasillo. Subí de inmediato, sin cerrar la trampilla. Lolo estaba en el centro de la sala, con el lomo arqueado y los ojos totalmente abiertos. Maullaba, pero no como antes. Esta vez era un sonido gutural, grave, como una voz tratando de salir a través de su garganta. Me acerqué lentamente, pero él se lanzó hacia la pared, arañándola con furia. Detrás del papel tapiz, reveló otro símbolo. El mismo que estaba sobre la trampilla. Algo dentro de mí sabía que había roto el equilibrio. Que al abrir esa caja, al tocar esa figura, había liberado una parte de eso que mi abuela intentó mantener dormido. Lolo me miró una última vez antes de salir corriendo hacia el sótano.
No lo seguí. No podía. No aún. Esa noche, el espejo volvió a empañarse solo. Pero esta vez, cuando pasé por el pasillo, no me vi reflejado. Solo estaba él, sentado, esperándome, con ojos que ya no eran de este mundo. Durante los días siguientes, Lolo desapareció. No respondía a mis llamados, no salía cuando abría sus latas de comida, ni siquiera por las noches escuchaba sus pasos. Al principio pensé que tal vez se había escapado por alguna ventana, aunque todas estaban cerradas, pero algo en mí sabía que no se había ido. Él seguía en la casa. Lo sentía. Había una extraña energía en el ambiente, una vibración constante, como si las paredes respiraran. Las luces parpadeaban incluso durante el día, y el reloj del pasillo se había detenido exactamente a las 3:33. Cada noche. La misma hora, como si fuera una especie de señal. Esa noche el sueño fue distinto. Ya no era solo mi abuela hablándome en la oscuridad. Esta vez vi a Lolo, parado sobre el espejo del pasillo. No lo reflejaba. Era como si su figura flotara, como si no perteneciera a este plano. Y cuando abrió la boca, habló. No maulló. Habló con voz humana. Una voz baja, profunda, masculina, que no encajaba con su tamaño ni con su apariencia. Me dijo: «Él me eligió porque yo veo lo que tú no puedes». Desperté sobresaltado. El corazón me latía con tanta fuerza que sentí que iba a romperme el pecho. Me levanté, encendí todas las luces de la casa y recorrí habitación por habitación buscando a Lolo. Nada, pero en la cocina encontré algo nuevo. En el suelo, con lo que parecía ceniza, alguien, o algo, había escrito un círculo con símbolos parecidos a los del cuaderno. Y en el centro, una palabra: regreso. Intenté borrarlo, pero al tocarlo me invadió un escalofrío violento, como si una corriente eléctrica me cruzara los brazos. Me alejé de inmediato. El cuaderno de mi abuela tenía una sección con diagramas parecidos, y uno de ellos coincidía con el que ahora estaba en mi cocina. Lo llamaba el sello reversible. Según sus notas, era un símbolo que permitía a las entidades volver al punto de origen, pero solo si aún no habían tomado forma física. Era eso lo que estaba ocurriendo. Mientras trataba de entenderlo, escuché un maullido suave, casi como un suspiro. Provenía del baño. Fui lentamente. La puerta estaba entreabierta. Lolo estaba allí, sentado frente al espejo. Pero algo estaba mal. Muy mal. Su cuerpo temblaba como si estuviera forzado a permanecer quieto. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris. Me miró, y por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Una lágrima espesa, oscura, descendió por su mejilla. Y entonces, sin mover la boca, supe lo que decía. Lo escuché dentro de mi cabeza, con una claridad que me heló la sangre. No es un espíritu, es antiguo. Él ya no puede volver. Quise tocarlo, ayudarlo, sacarlo de ahí. Pero al acercarme, el espejo estalló en 1000 pedazos sin que lo tocáramos. Me cubrí la cara por reflejo. Cuando abrí los ojos, Lolo ya no estaba. Solo quedaban los restos del espejo esparcidos por el suelo y mi reflejo, distorsionado en cada fragmento. Todos mis rostros me miraban, pero solo uno sonreía, y no era yo. Había cruzado un umbral invisible, el límite entre lo que podía explicar y lo que no, y aunque tratara de negarlo, algo más estaba conmigo en esa casa. Algo que usaba a Lolo, pero que ahora quería algo más humano. Durante días no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Lolo, deformada, atrapada en algún lugar entre el espejo y la oscuridad. Los fragmentos rotos seguían en el suelo del baño, y aunque intenté recogerlos, cada vez que tocaba uno, algo me detenía. Era como si esos trozos aún contuvieran parte de lo que había ocurrido ahí, de lo que se había manifestado. El ambiente en la casa se volvió más denso. Las paredes crujían incluso sin viento, y las sombras ya no se movían como antes. Algunas se quedaban quietas por demasiado tiempo. Otras parecían deslizarse cuando no las miraba directamente,
El silencio empezó a hacer ruido. No podía explicarlo de otro modo. Era como si la casa estuviera conteniéndose, como si algo quisiera salir. Una madrugada, mientras revisaba el cuaderno de mi abuela buscando alguna pista para liberar a Lolo o cerrar esa conexión, encontré una página pegada entre dos hojas, casi como si alguien la hubiera escondido. Decía: el cuarto rojo solo debe abrirse cuando el reflejo ya no te pertenezca. Me estremecí. Ese cuarto lo recordaba vagamente. De niño me decían que estaba prohibido entrar. Era una pequeña habitación en la planta alta, detrás de una puerta pintada de granate que siempre estaba cerrada con llave. Nunca supe qué había dentro. Pero ahora, al buscar la llave en el mismo cajón donde encontré el cuaderno, la encontré allí, como si hubiese estado esperando todo este tiempo. Subí las escaleras con la llave temblando en mi mano. Al girarla, la cerradura se abrió con un clic seco, como si algo al otro lado hubiese liberado la presión. Abrí la puerta despacio. El cuarto era pequeño, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas por una tela roja intensa, que parecía absorber la luz. En el centro, había una silla antigua, y sobre la pared opuesta, un enorme espejo ovalado clavado directamente en el muro. No había polvo, no había telarañas. Era como si el cuarto hubiera sido usado hacía solo unos minutos, y en el espejo, una figura me esperaba. Era Lolo, pero no el Lolo que yo conocía. Era más alto, erguido sobre dos patas. Su pelaje era opaco, sus ojos completamente blancos, y su boca estaba abierta en una sonrisa imposible. No me moví. El reflejo sí. Caminó hacia mí, atravesando el espejo desde dentro, sin romperlo. Pero no salió del cristal. Solo se acercó a él desde el otro lado, hasta que sus patas quedaron pegadas contra el vidrio. Luego levantó una garra y escribió con la uña: «Fuiste elegido». Salí del cuarto rojo corriendo. Cerré la puerta con fuerza y volví a poner la llave, pero algo cambió en mí. Lo sentí, como si ese reflejo hubiera dejado algo atrás. Algo que ya estaba dentro. Desde aquella noche, los espejos comenzaron a comportarse de forma extraña. Ya no reflejaban mis movimientos con exactitud. A veces me mostraban quieto cuando yo me movía, o me veían pasar segundos después. Pero lo más perturbador fue encontrar reflejos, que no eran míos. Personas o figuras que estaban en el fondo, cuando en realidad no había nadie detrás de mí. No pude soportarlo más. Cubrí todos los espejos de la casa con sábanas, incluso los pequeños de los cajones. Me sentía observado, copiado, como si algo del otro lado estuviera aprendiendo de mí. Y aunque me dijera a mí mismo que eran alucinaciones, que el insomnio y el miedo me estaban jugando una mala pasada, había cosas que no podía ignorar. Una mañana, al entrar a la cocina, vi que uno de los espejos que había tapado estaba descubierto. La sábana tirada en el suelo, y en el vidrio, con algo oscuro, como sangre seca, habían escrito: «Falta poco». Me quedé paralizado. Esa no era mi letra, y no había nadie más en la casa. Volví al cuaderno, lo hojeé con desesperación, buscando cualquier ritual, símbolo, conjuro, lo que fuera para detener esto. Había un texto incompleto garabateado con letra nerviosa. Cuando el reflejo comience a respirar, ya no es un reflejo, es la entrada. Miré por el rabillo del ojo hacia uno de los espejos descubiertos. Me acerqué. Me observé fijo, buscando algún signo. Nada. Hasta que noté algo imperceptible, muy leve. Mi reflejo respiraba, pero yo no. Estaba conteniendo la respiración. Retrocedí de inmediato. Un sonido hueco retumbó por toda la casa, como si alguien hubiera cerrado una puerta con violencia. Luego otro, y otro más. Las puertas se cerraban una por una, como si estuvieran sellando las salidas. Me encerré en mi cuarto, y mientras me agazapaba en un rincón, vi algo en el reflejo de la ventana. No era Lolo, no era yo. Era eso, lo que habitaba dentro del espejo. Y esta vez sonrió, no con maldad, con certeza.
como si ya supiera que no tenía a dónde huir. La noche cayó como un peso muerto sobre la casa. No había viento, no había grillos, nada, solo un silencio profundo que se pegaba a la piel, como si el aire se hubiera detenido. Me había quedado dormido unos minutos, con la espalda apoyada contra la pared y los ojos abiertos. Fue el sonido lo que me despertó por completo. Un susurro, una palabra apenas audible, mi nombre. Vino desde abajo, debajo de la cama. No me moví, no podía. Mi cuerpo entero estaba tenso, congelado. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro, un poco más urgente. Gabriel. Era la primera vez que esa cosa, lo que sea que estuviera imitando a Lolo o a mí, pronunciaba mi nombre en voz alta. Y lo hizo con una voz que parecía la mía, pero distorsionada, como si alguien la estuviera repitiendo desde una garganta rota. Me incliné lentamente hacia el borde de la cama. Sabía que no debía mirar. Todo mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, pero lo hice. No vi nada al principio, solo oscuridad. Pero entonces, unos ojos brillaron desde el fondo, abiertos de par en par, fijos en mí. Y una mano salió disparada, agarrando uno de mis tobillos con fuerza. No era una mano normal. Era alargada, pálida, con uñas negras y dedos que parecían no terminar nunca. Grité, pateé, me solté y rodé fuera de la cama, golpeándome contra la cómoda. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Ni mano, ni ojos. Solo el eco de mi propio jadeo. Me encerré en el baño, el único lugar donde aún no había visto reflejos deformados. Me miré en el pequeño espejo del botiquín dudando. Parecía normal, pero ya no confiaba en lo que veía. Lolo apareció de repente detrás de mí. Esta vez era él. Estaba sucio, flaco, temblando. Me miró con sus ojos verdes, sin moverse, y dejó caer algo de su boca. Un papel. Lo abrí. Era una página arrancada del cuaderno de mi abuela. El título decía, El trueque. La hoja era antigua, con bordes quemados y tinta corrida. La caligrafía de mi abuela era difícil de leer, como si hubiera escrito bajo presión, con prisa. Decía que en ciertos rituales de contención se podía negociar con la entidad, no para destruirla, sino para encerrarla de nuevo, pero siempre requería un trueque, un vínculo físico que haya sido usado por el ente para manifestarse, y un sacrificio, no una muerte, no sangre, sino algo profundo, algo que uno no pudiera recuperar jamás. Leí esa hoja una y otra vez, intentando entender. ¿Qué podía ofrecerle yo? ¿Qué había usado la entidad como vínculo? Lo supe enseguida. Lolo. Desde el primer día, él fue el canal. El gato que observaba, que se comportaba distinto, que parecía entender lo que yo no podía ver, pero si lo entregaba, si lo usaba como objeto del trueque, no lo recuperaría. No sería solo su muerte, sería borrarlo, dejarlo atrapado en ese espacio intermedio donde la entidad lo encontró. Me destrozaba pensar en eso, pero entonces ocurrió algo. Mientras sostenía la hoja, Lolo se me acercó, con pasos lentos. Se apoyó contra mi pierna, como si entendiera, como si aceptara su papel. Me miró una vez más, y maulló. No era un sonido de miedo, era paz, como si estuviera diciendo, hazlo. El ritual debía realizarse en el cuarto rojo, allí donde comenzó todo, allí donde el espejo aún permanecía intacto. Preparé el espacio como indicaba el texto, símbolos alrededor, una vela encendida y el objeto de vínculo en el centro. Lolo. Él se quedó quieto en la silla, no trató de huir. Encendí la vela y empecé a leer las palabras escritas, aunque algunas estaban incompletas. Las repetí como pude, tratando de mantener la voz firme, y en cuanto terminé, el espejo se oscureció. No reflejaba nada, solo una sombra líquida, como tinta viva. La vela parpadeó violentamente. Lolo empezó a temblar. Una voz surgió del espejo. Era la mía.
Pero no era yo. Acepto el trueque, dijo. Él por ti, él por la puerta. Todo tembló. El cuarto entero. La tela de las paredes se arrugó como si respirara. La silla se levantó del suelo, con Lolo encima, flotando. Cerré los ojos. No podía mirar. Cuando los abrí, la silla estaba vacía. El espejo había vuelto a su estado normal. Reflejaba mi rostro. Uno cansado, herido, pero mío. Salí del cuarto tambaleándome, y antes de cerrar la puerta, lo escuché una última vez, muy bajito. «Gracias», dijo la voz de Lolo, y el cuarto rojo se quedó en silencio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. No había ruidos por la noche, ni susurros, ni reflejos extraños en los espejos. La casa había recuperado una calma que no sentía desde que regresé. Pero esa calma no se sentía como paz. Era más bien el tipo de silencio que queda después de una explosión, como si todo se hubiera detenido para ver si realmente había terminado. Me costaba levantarme de la cama. Las ojeras bajo mis ojos parecían tatuajes permanentes. Había perdido peso, apenas comía, y la ausencia de Lolo se sentía como un agujero dentro de la casa, como si faltara algo esencial, no solo su presencia, sino esa extraña conexión que compartíamos, esa que al principio me asustaba, pero que con el tiempo se volvió parte de mí. Un día, bajando a la cocina, noté que una de las puertas estaba entreabierta. Era la que daba al sótano. Juraría que siempre la dejaba cerrada. Me acerqué. Bajaba con pasos lentos, como si el aire se hiciera más espeso con cada escalón. El sótano estaba oscuro, pero no completamente. Una luz tenue salía de una esquina que antes estaba vacía. Me acerqué y vi algo que me heló la sangre. Había otro espejo. No era igual al del cuarto rojo. Este era más pequeño, con marco de madera vieja, y cubierto por una sábana blanca que alguien, o algo, había retirado a medias. Reflejaba solo sombra. Ninguna figura. Ni siquiera la mía. Me acerqué más, hasta casi tocarlo. Y entonces lo sentí. No vi nada, pero lo sentí. Una presencia, como si alguien estuviera detrás de mí, respirando cerca de mi cuello. Me di vuelta de golpe. No había nadie. Volví a mirar el espejo. En su superficie comenzaron a aparecer palabras, como si se escribieran con vapor desde dentro. Él sigue aquí. Retrocedí. La calma había sido una mentira, una distracción. El ritual funcionó, sí, pero no lo selló del todo. Solo fue una pausa, un descanso antes de algo peor. La conexión no se había roto, solo había cambiado de forma. Esa noche tuve un sueño distinto. No era como los anteriores con figuras o voces distorsionadas. Esta vez fue claro, preciso. Me encontraba parado en un campo abierto, bajo un cielo sin estrellas. Frente a mí, una figura de espaldas, delgada, encorvada, como si cargara algo muy pesado. Me acerqué con cuidado. A medida que me aproximaba, la figura levantó la cabeza y supe de inmediato quién era. Lolo. Pero no como lo recordaba. Su cuerpo era casi humano, alargado, cubierto por un manto de sombras que se retorcía. Cuando giró completamente hacia mí, su rostro era una mezcla de gato y hombre. Y sus ojos ya no tenían luz. Extendió una mano, con dedos huesudos, y me señaló el pecho. «No lo liberaste», dijo con voz hueca. «Lo intercambiaste». Pero él dejó una marca. Desperté gritando. El sudor me corría por la espalda. Me levanté corriendo al baño. Encendí la luz. Me miré al espejo con desesperación. Todo parecía normal. Hasta que me quité la camiseta. En el centro de mi pecho, justo donde Lolo había señalado en el sueño, había una marca. No era una herida ni una cicatriz. Era un símbolo. Exactamente el mismo que vi dibujado en ceniza en la cocina semanas atrás. Negro, irregular, como quemado en la piel. Toqué la marca. Dolía.
como si aún estuviera fresca, como si quemara desde dentro. El cuaderno. Tenía que buscar en el cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas, y al final, en una hoja que juraría no haber visto antes, alguien, no era la letra de mi abuela, había escrito: el marcado es el nuevo vínculo, ya no se es testigo, se es puerta. Lo dejé caer. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Yo era la puerta ahora, no Lolo, no el espejo. Yo. Y si esa cosa seguía aquí, tarde o temprano, iba a intentar cruzar, y esta vez no necesitaría a nadie más, solo a mí. La marca en mi pecho no desapareció. De hecho, a medida que pasaban los días, parecía volverse más pronunciada, como si algo dentro de mí estuviera alimentándose de ella, creciendo y expandiéndose. La sensación de que algo me observaba nunca se desvaneció. De noche, sentía que el aire se volvía más espeso, y aunque no veía nada, sabía que algo estaba cerca, aguardando. Ya no era Lolo. No era la entidad que se había manifestado a través de él. Era algo más antiguo, algo que había estado siempre allí, esperando el momento adecuado. A menudo me encontraba frente a los espejos, observándome, buscando algo que no podía identificar, algo que no estaba en el reflejo, pero que sí estaba en mí, como si la conexión entre ambos, el mundo real y el otro lado, se hubiera vuelto más frágil, más delgada. Cada vez que me miraba, el reflejo parecía desviarse, distorsionarse, como si intentara escapar de mí. No podía dormir. El miedo había vuelto con fuerza, pero esta vez no era el miedo de lo desconocido, sino el miedo a lo que ya conocía. Sabía que lo que estaba dentro de mí no se quedaría esperando para siempre. Una tarde, mientras recorría la casa, escuché el sonido de una puerta abriéndose. Era la misma puerta que había cerrado con llave, la del cuarto rojo. La llave, que había guardado con tanto cuidado, desapareció sin dejar rastro. La puerta estaba abierta, como si me invitara a entrar. No pude resistirlo. Era como si algo me estuviera llamando desde dentro. Al entrar, todo estaba igual. La misma silla en el centro de la habitación, el espejo grande en la pared. Pero el aire, ahora, estaba denso. Podía sentirlo, como si la casa misma respirara, esperando algo. Me acerqué al espejo. Mi reflejo no se movió, pero algo en los bordes del cristal comenzó a oscurecerse, como si una sombra lo envolviera, lentamente, desde dentro. Y entonces vi sus ojos, los mismos ojos que vi en el sueño. Esos ojos vacíos, oscuros, sin luz. Se reflejaban en el cristal, pero no eran los míos. Mi reflejo sonrió, pero no fue mi sonrisa. Fue la sonrisa de esa cosa que estaba atrapada del otro lado. Y lo supe con claridad. Ya no era solo un vínculo. El espejo ya no era solo un canal. Era una puerta. El reflejo empezó a moverse lentamente, como si se estuviera desprendiendo de mi imagen. Mis manos se levantaron solas, como si alguien las controlara desde el otro lado. Y cuando el reflejo me miró directamente, sus labios se abrieron, pronunciando una palabra que yo ya conocía, pero que nunca pensé escuchar en voz alta. Te estás convirtiendo en uno de nosotros. Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí que el suelo debajo de mis pies se desvanecía. La sombra en el espejo comenzó a extenderse hacia afuera, como si quisiera atravesarlo, expandirse por toda la habitación. Mi pecho comenzó a arder. La marca que estaba en mi piel parecía quemarse con más intensidad, como si algo estuviera presionando desde dentro, tratando de salir. El reflejo de la figura oscura comenzó a avanzar, como si no estuviera limitado por el cristal. Sentí su presencia más cercana, hasta que pude oler el aire viciado, frío, que emanaba de esa forma de sombra. Y entonces, un grito profundo resonó en la casa. No era un grito humano, era algo más. Todo se oscureció de golpe. La sombra que se había despegado del espejo se expandió por toda la habitación, envolviéndolo todo en una niebla espesa. No podía ver nada. Solo sentía el peso del aire,
esa presión extraña en mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Mi cuerpo se sentía pesado y no podía moverme. La marca en mi pecho ardía con fuerza, como si alguien, o algo, estuviera intentando arrancármela. De repente, escuché una voz. Esta vez no era la voz que me hablaba desde el espejo, ni la de Lolo. Era una voz profunda, resonante, que venía de todos lados y de ninguno en particular. Era la misma voz que había escuchado en el sueño, la misma que había dicho: «Te estás convirtiendo en uno de nosotros. Es tarde para retroceder, Gabriel». Y entonces la sombra se hizo más densa. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera arrancando mi alma. Mis manos empezaron a temblar y mi visión se desvaneció momentáneamente. Cuando la luz regresó, vi lo imposible. Frente a mí, en medio de la niebla, estaba la puerta del cuarto rojo. Estaba abierta, y más allá de ella, un espacio vacío, oscuro, pero con una luz lejana, como si la casa misma estuviera atrapada en una dimensión distinta. La puerta no solo era una entrada a otro cuarto, era una puerta entre los mundos. Y esa puerta ya no tenía cierre. No había llave. No había manera de detenerlo. Mi cuerpo se movió solo. Di un paso hacia la puerta. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, pero mi voluntad ya no estaba bajo mi control. El reflejo del otro lado me observaba, sonriendo, como si supiera que este era el momento que había estado esperando. Al cruzar el umbral, algo me atrapó. La sombra me rodeó y pude escuchar el sonido de las puertas cerrándose a mi alrededor. La última puerta se cerró detrás de mí, y el último grito que salió de mi garganta fue el eco de una verdad espantosa. El otro lado ya había ganado.